¿Por qué, cuando África se adueña de su destino, el mundo prefiere callar? En la madrugada del 13 de agosto de 2025, algo inédito sacudió el Sahel. Una coalición africana, liderada por Burkina Faso, ejecutó la operación Cave Strike y logró en una sola noche lo que décadas de injerencia extranjera nunca consiguieron. Derribaron una red terrorista considerada invulnerable, responsable de años de violencia y temor en la región. Pero esto no fue solo un éxito militar. Descubrieron cientos de millones en recursos ilícitos y vastos arsenales ocultos, desenmascarando el alcance real de estos grupos y sus vínculos de financiación. En cuestión de horas, rutas de armas y lavado de dinero quedaron al descubierto, debilitando a quienes creían dominar el tablero regional. A pesar de la magnitud del golpe, los medios occidentales optaron por el silencio absoluto. Sin titulares, sin análisis, sin reconocimiento a una victoria africana sin precedentes. ¿Por qué? Justo cuando África demuestra su capacidad de forjar su propio camino, la narrativa global prefiere ignorar este logro. Ignorar este cambio histórico es un riesgo enorme. Si el mundo no reconoce el impacto de Cave Strike, África podría verse empujada de nuevo a la dependencia y la manipulación, perdiendo una oportunidad única para redefinir su futuro. ¿Qué permitió este giro radical? ¿Y por qué Occidente eligió callar ante un triunfo que desafía todas las reglas del neocolonialismo? Para entender el alcance de Cave Strike, hay que mirar más allá de los titulares ausentes. Todo comenzó con una alianza improbable y una estrategia que nadie vio venir. Durante décadas, el Sahel fue el escenario de intervenciones multimillonarias. Las grandes potencias internacionales invirtieron sumas colosales en operaciones militares, programas de desarrollo y misiones diplomáticas. Tras todo ese despliegue, la región seguía atrapada en un ciclo inquebrantable de violencia, pobreza y crisis interminable. Los medios occidentales y muchos organismos internacionales comenzaron a retratar al Sahel como un territorio ingobernable, condenado a la dependencia. Cada informe repetía el mismo estribillo: África incapaz de resolver sus propios problemas, siempre necesitada de ayuda y de soluciones externas, siempre bajo la tutela de quienes decían saber más y traer mejores herramientas. Sin embargo, esa narrativa ocultaba verdades incómodas. Lejos de promover cambios duraderos, las potencias extranjeras perpetuaron un sistema perverso. La ayuda se convirtió en moneda de cambio y la inseguridad en economía. Se edificó toda una estructura donde la región dependía de fondos ajenos para sobrevivir, mientras el miedo y la inestabilidad justificaban nuevas rondas de intervención. La historia de la ayuda extranjera en África tiene antecedentes muy concretos. Por ejemplo, el Plan Marshall en Europa, tras la Segunda Guerra Mundial, fue presentado como un modelo de reconstrucción, pero en el caso africano, la asistencia internacional muchas veces sirvió más a los intereses de los donantes que a los de los beneficiarios. En Somalia, por décadas, la ayuda humanitaria terminó alimentando redes de corrupción y perpetuando la guerra de clanes, una realidad que se repitió en países como Sudán y República Democrática del Congo. En ese sistema, miles de vidas se perdían cada año. Cientos de millones de dólares desaparecían en contratos opacos, corrupción y burocracia sin sentido. Los recursos naturales, desde el oro hasta el uranio, salían de la tierra africana, pero la prosperidad nunca llegaba al pueblo. El coste no era solo económico, era la pérdida de tiempo, de recursos, y más doloroso aún, de dignidad nacional. Aceptar este ciclo de dependencia implicaba resignarse a que el destino africano se decidiera fuera del continente. Significaba tolerar que otros trazaran fronteras, impusieran soluciones y se beneficiaran del caos. Con cada año, la brecha entre lo que África podía ser y lo que el mundo permitía se volvía más profunda, más insostenible. La historia nos da ejemplos claros de cómo la dependencia perpetúa la fragilidad. En los años 80, el programa de ajuste estructural impuesto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial obligó a muchos países africanos a recortar gasto social, privatizar empresas públicas y eliminar subsidios. El resultado:
Una década perdida para el desarrollo africano, aumento de la pobreza y crecimiento de la desigualdad. Sin embargo, la historia demuestra que ningún sistema injusto es eterno. El 13 de agosto de 2025, un solo movimiento desafió ese ciclo y rompió el guión impuesto desde fuera. Ese día, el mundo despertó con una noticia inesperada desde Burkina Faso. Lo que comenzó como una operación encubierta, pronto se convertiría en un punto de inflexión para todo el Sahel. Lo impensable sucedió. Una fuerza africana derrotó a la amenaza más temida del Sahel. En la madrugada del 13 de agosto de 2025, Burkina Faso lanzó la operación Cave Strike en la frontera con Malí. Lo que parecía un simple operativo, se transformó en el golpe más audaz y calculado de la historia reciente africana. Todo empezó en el aire. Drones turcos, guiados por inteligencia local, sobrevolaron la vasta red de cuevas, identificando cada escondite y enviando información en tiempo real al Comando Central en Ouagadougou. Minutos después, helicópteros rusos irrumpieron, sellando rutas de escape y lanzando ataques precisos. Cada maniobra era parte de una coreografía inédita en la región. Sobre el terreno, las fuerzas especiales burkinesas avanzaron con disciplina y sincronía, ocupando posiciones que durante años se consideraron inexpugnables. Nada quedó librado al azar. El asalto fue total, veloz y letal. El impacto fue devastador. 107 militantes, miembros de una de las redes terroristas mejor armadas del Sahel, fueron neutralizados. Ni una sola baja en las filas de Burkina Faso. En una zona donde la intervención extranjera suele traducirse en campañas interminables y pérdidas masivas, la diferencia era abismal. Pero la victoria fue mucho más que militar. Al registrar las cuevas, los soldados confiscaron armas sofisticadas, decenas de vehículos, aparatos electrónicos encriptados y documentos marcados como ultrasecretos. Cada objeto era una pieza del rompecabezas financiero y logístico que sostenía al grupo armado. El hallazgo más asombroso aguardaba bajo tierra. $500,000 en efectivo, junto a fajos de euros y libras esterlinas, perfectamente embalados. No era solo botín, sino una prueba inequívoca del financiamiento internacional que alimentaba la violencia en la región. Los documentos incautados revelaban rutas de transferencia de fondos, conexiones con actores extranjeros y lazos con opositores internos. Toda la red conspirativa quedaba al descubierto, desde los que proveían recursos hasta quienes orquestaban ataques en Burkina Faso, Malí y Níger. Este tipo de descubrimientos recuerda a los históricos papeles de Panamá, donde una filtración masiva de documentos reveló la compleja red financiera que conectaba a políticos, empresarios y criminales de todo el mundo. Así como entonces, Cave Strike expuso una telaraña de intereses que operaba en las sombras, mostrando que el dinero del crimen y el terrorismo no reconoce fronteras, y a menudo circula a la vista de todos, amparado por la indiferencia internacional. Mientras potencias extranjeras gastaron miles de millones de dólares en operaciones fallidas durante décadas, Cave Strike costó apenas una fracción y logró en una sola noche lo que otros no pudieron en años: restaurar el control, debilitar el terrorismo y cortar el flujo financiero que lo mantenía vivo. El mensaje era nítido. La autosuficiencia, combinada con tecnología moderna, inteligencia local y reformas militares, puede superar cualquier modelo importado. Subestimar la determinación africana es el mayor error estratégico. Cave Strike fue más que una victoria militar. Marcó el inicio de una transformación continental. Sin embargo, el eco de la operación llegó mucho más lejos que el campo de batalla. Pronto, el continente entero se encontraría ante una nueva encrucijada. La victoria lograda en una sola noche desató una marea de esperanza y acción que recorrió todo el continente. La operación Cave Strike no solo recuperó territorio perdido, provocó una reacción en cadena de dignidad y renacimiento, cuyos ecos aún vibran en cada rincón del Sahel. En apenas unos días, 12 aldeas que vivieron años bajo el yugo del terror fueron liberadas. Más de 8.400 civiles, desplazados desde hacía tanto tiempo, por fin regresaron a sus hogares.
Abrazaron la tierra que creían perdida, reconstruyeron techos caídos y limpiaron pozos, mientras el silencio del miedo cedía paso a las risas de niños jugando en los patios. La restauración fue casi inmediata. Las escuelas reabrieron sus puertas. Los hospitales volvieron a atender enfermos sin temor. Los mercados se llenaron de productos locales, generando millones de francos en actividad. Educar, sanar y comerciar dejaron de ser privilegios. Se transformaron en motores de una economía que resucitó con fuerza, demostrando el poder de la estabilidad cuando brota de la voluntad africana. Este fenómeno recuerda a momentos históricos de reconstrucción tras la guerra. En Ruanda, después del genocidio de 1994, el regreso de los desplazados y la reactivación de comunidades rurales fue la piedra angular para la reconstrucción del país. Las aldeas reconstruidas en el Sahel tras Cave Strike evocan imágenes similares: manos unidas, techos levantados y la esperanza renaciendo después del horror. Pero la onda expansiva no se detuvo en una frontera. Inspirados por el ejemplo de Burkina Faso, Mali y Níger decidieron replicar la estrategia. Inteligencia compartida, fuerzas especiales propias y coordinación entre iguales. Así comenzó a gestarse un modelo africano de seguridad y gobernanza, capaz de desafiar décadas de intervencionismo extranjero y de reescribir la narrativa de la soberanía continental. Los análisis internacionales no tardaron en reconocerlo. Lo que nació en la frontera de Burkina Faso es la semilla de una doctrina africana de defensa, una que prioriza la autosuficiencia sobre la dependencia y la cooperación entre iguales sobre la tutela foránea. En las capitales africanas, el movimiento panafricano recobró vigor. Millones salieron a las calles, ondeando banderas y entonando himnos de unidad, mientras líderes regionales proclamaban la victoria como un logro de todo el continente. Las redes sociales africanas estallaron de orgullo. Desde Dakar hasta Nairobi, jóvenes amplificaron el mensaje: África es capaz, África es digna. Videos de soldados abrazando a niños, maestros reabriendo aulas y comerciantes reconstruyendo mercados se convirtieron en virales, sembrando una narrativa de poder propio y esperanza compartida. Sin embargo, existe un peligro en la sombra de este éxito: dejar que el momento se diluya, permitir que la presión internacional o la rutina devuelvan al continente al ciclo de dependencia y sumisión. Ahora, la responsabilidad de mantener viva la llama recae en la juventud y en la sociedad civil, porque lo que está en juego no es solo la seguridad, sino el derecho inalienable a escribir una historia distinta. Pero ¿cuáles son las lecciones prácticas que deja Cave Strike para el futuro de África y para todos los pueblos que buscan autodeterminación? Las respuestas nacen de los testimonios de quienes vivieron la operación y de los líderes que guiaron el cambio. A continuación, escucharemos esas voces y extraeremos los aprendizajes esenciales. El mayor logro de Cave Strike no se mide solo en victorias visibles, sino en el modelo de autosuficiencia que deja como legado. Lo que sucedió aquella madrugada de agosto fue mucho más que una proeza militar. Fue una declaración sobre cómo África puede tomar control de su destino, sin esperar la benevolencia de otros. Primero, quedó demostrado que la tecnología de punta y el entrenamiento selectivo superan el simple aumento de recursos o la ayuda extranjera. Drones inteligentes y helicópteros pilotados con precisión, junto a fuerzas especiales disciplinadas, consiguieron lo que años de intervenciones costosas nunca lograron. No fue cuestión de cantidad, sino de ingenio y estrategia. Para ilustrar esto, basta mirar el caso de Israel en la Guerra de los 6 días. En vez de depender de grandes ejércitos, priorizaron inteligencia y tecnología, logrando una victoria rápida contra adversarios numéricamente superiores. África, con Cave Strike, aplicó una lógica similar: calidad y precisión sobre cantidad y despliegue masivo. Segundo, la inteligencia local basada en la confianza de la población resultó infinitamente más eficaz que cualquier sistema importado. Las redes comunitarias,
Los informantes del propio territorio y las alianzas sinceras ofrecieron la información decisiva. Cuando la gente cree en quienes la protegen, la seguridad deja de ser un ideal lejano y se convierte en una realidad colectiva. Aquí hay un ejemplo práctico. En Colombia, la cooperación entre fuerzas estatales y juntas de acción comunal fue clave para desarticular bandas criminales en zonas rurales. En Burkina Faso, el apoyo de los lugareños permitió identificar rutas de escape y depósitos de armas, lo que fue esencial para el éxito de la operación. Tercero, el liderazgo visionario marcó toda la diferencia. El capitán Traoré no solo fue comandante, sino arquitecto de una nueva dignidad nacional. Su disciplina, claridad y conexión directa con el pueblo evidenciaron que África no necesita tutores extranjeros para liderar. La autoridad legítima nace de la confianza, y esa confianza se forja con resultados tangibles. Este liderazgo puede compararse con el de Thomas Sankara, quien en los años 80 impulsó una revolución de autosuficiencia en Burkina Faso, priorizando la agricultura local y el empoderamiento femenino. Traoré, décadas después, retoma ese legado y muestra que la visión nacionalista, cuando se combina con disciplina y estrategia, puede transformar realidades. Cuarto, la independencia no es un discurso para los foros, es una práctica cotidiana. Se construye invirtiendo recursos propios, formando equipos sólidos y priorizando la unidad interna. Cada dólar invertido en tecnología, entrenamiento y cohesión nacional rinde mucho más que los millones de ayudas condicionadas que solo perpetúan dependencia y fragilidad. Un ejemplo concreto de independencia práctica es el desarrollo de la industria textil en Etiopía. Cuando el país apostó por manufactura local y capacitación interna, generó miles de empleos y redujo la dependencia de importaciones. Así, la autosuficiencia no es abstracta, sino una suma de decisiones diarias y estratégicas. Por último, Cape Strike lanza un mensaje inapelable. Cuando África apuesta por la autosuficiencia, el retorno es multiplicador. Los recursos recuperados, las redes criminales desmanteladas y la seguridad restaurada costaron una fracción mínima de lo que las potencias gastan en operaciones fallidas. Es la prueba viva de que el futuro no está en la caridad ni en la intervención, sino en el empoderamiento genuino. Ignorar estas lecciones es condenarse a repetir el ciclo de vulnerabilidad y manipulación. Es un riesgo letal, porque lo que está en juego es el dominio real sobre los recursos, la soberanía y la dignidad colectiva de un continente. Pero el verdadero desafío apenas comienza. ¿Podrán otros países africanos seguir este ejemplo sin enfrentar represalias o sabotajes? El impacto de Cape Strike va mucho más allá de las fronteras de Burkina Faso. Aquí es donde los paralelos históricos son esenciales. Tras la independencia de Argelia, Francia intentó mantener su influencia a través de acuerdos económicos y militares. Solo la firmeza del liderazgo argelino permitió consolidar una independencia genuina. África debe aprender de estos precedentes y blindar sus logros frente a presiones externas, sean económicas, diplomáticas o mediáticas. El renacimiento africano puede nacer de una sola victoria, si la hacemos nuestra. La operación Cave Strike no es solo un éxito militar de Burkina Faso. Es el inicio de una nueva era. África ha probado que, con determinación y unidad, puede defender su soberanía, recuperar recursos y desafiar décadas de dependencia impuesta desde fuera. Ya no hablamos de sueños ni de promesas vacías. Hablamos de hechos. Una red terrorista desmantelada, influencia extranjera expuesta y una nación africana liderando su propio destino. Lo ocurrido en esa cueva es la prueba de que la autosuficiencia no es un mito, sino una meta alcanzable cuando el liderazgo es visionario y la unidad es real. Pero el verdadero reto apenas comienza. El mundo nos observa, y muchos preferirían que África siguiera siendo vista solo como víctima. El silencio de los medios occidentales no es casual. Revela el temor de quienes temen un continente fuerte y capaz de ofrecer soluciones propias. Ignorar este momento sería ceder a otros
el derecho de escribir nuestra historia. Lo que está en juego es inmenso. Hay una posibilidad real de transformar la narrativa global. Que África recupere el control sobre sus recursos, su desarrollo y su futuro. No es una victoria aislada. Es la chispa de una nueva era donde la dignidad colectiva y la soberanía no se negocian. Para que esta transformación sea duradera, se requieren pasos concretos que van más allá de la euforia inicial. Primero, los países africanos deben invertir en educación técnica y en ciencia aplicada, formando una generación capaz de manejar y mejorar la tecnología militar, agrícola y sanitaria. En Corea del Sur, la apuesta por la educación técnica en los años 70 fue la base de un milagro económico que transformó al país de uno de los más pobres a uno de los más avanzados en menos de 2 generaciones. Segundo, es crucial diversificar las alianzas internacionales sin caer en dependencias. Mirar a Asia, América Latina y fortalecer los vínculos intraafricanos. La Unión Africana debe avanzar hacia una integración real, similar a la que logró la Unión Europea tras la Segunda Guerra Mundial, con instituciones fuertes y mecanismos de solidaridad efectiva. Tercero, se debe impulsar la transparencia en la gestión de los recursos recuperados. Cada dólar, cada gramo de oro o de coltán debe ser trazable y utilizado en beneficio de la comunidad. Botsuana es un ejemplo en la gestión responsable de sus diamantes, asegurando que las ganancias financien salud, educación e infraestructura. Cuarto, fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. La sociedad civil, desde organizaciones no gubernamentales hasta comunidades rurales, debe tener voz y voto en el diseño de políticas públicas. En Ghana, la inclusión de comunidades locales en la gestión forestal ha reducido la deforestación y mejorado los ingresos de las familias rurales. Quinto, promover la unidad panafricana como escudo ante divisiones internas y externas. En tiempos donde los poderes foráneos buscan dividir para reinar, la integración política, económica y cultural es la única garantía de soberanía real. Ahora te toca a ti reflexionar. ¿Qué pasaría si más países africanos adoptaran este mismo espíritu de autodefensa y unidad? ¿Qué podríamos lograr si, como comunidad, defendemos la autonomía continental y rechazamos cualquier tutela disfrazada de ayuda? Tu voz importa. Comparte en los comentarios cómo esta victoria puede inspirar cambios reales, no solo en tu país, sino en todo el continente. ¿Estás listo para ser parte de este renacimiento africano? La historia se escribe hoy y el testigo está en nuestras manos. Cave Strike nos deja una enseñanza que trasciende fronteras. Ningún pueblo debe resignarse al papel de espectador en la historia. Los ejemplos, los paralelos y las lecciones prácticas están ahí para quien quiera aprender y actuar. El silencio de los medios no apagará la verdad. Cuando África se adueña de su destino, el mundo tiembla, aunque prefiera callar.